Muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Listo. En esta semana, en la plataforma, estamos en la semana número 6 o clase 6. Está cargado un primer recurso que corresponde a un video sobre matrices. Hay un segundo recurso que es la presentación de matrices que ya vamos a verle. Y una autoevaluación que también se ha generado para esta semana. Esta autoevaluación se habilitará el día lunes a las 6 de la tarde, 18 horas, y se va a cerrar el día domingo 24 de enero a las 23 horas 59 minutos. Si hay el caso de algún estudiante que tal vez todavía le falte dar la autoevaluación de la clase número 5, está habilitado, por favor, hasta el día de mañana. Y si es que a alguien le falta la clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, por favor tiene que contactarse con mi persona para podernos de acuerdo en un horario y poderle habilitar. Pedirles de la manera más comedida que por favor ustedes se igualen en las pensiones, si es que todavía adeudan, ya que el proveedor de internet nos quiere cerrar y no sería prudente que tengamos nosotros que no dar clases un día sábado, ¿no? Ayúdenos con la situación de las pensiones a aquellas personas que nos estén faltando. La planificación entonces para esta semana, esta es la diapositiva que está cargada en el recurso número 2, tenemos que hablar sobre lo que es una matriz, definición de una matriz. Una matriz es una ordenación de elementos en filas y columnas. Debemos considerar que las filas están consideradas en forma horizontal. Aquí tendríamos en el ejemplo A11, A12, A13, A1N, A1N la primera fila. Segunda fila A21, A22, A23, A2N y una tercera fila. Y en forma vertical columnas A11, A21, AM1. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. A los elementos de una matriz se denota por A y J. Debemos considerar que M representa la fila y N representa la columna. Esta es una matriz de orden M por N. Están con puntos suspensivos, ¿no? A las filas se las denota por M y a las columnas se denota por N. Por eso el orden de esta matriz aquí es M por N. Luego tenemos que analizar el orden y clases de una matriz. El orden de una matriz, el número de filas M y el número de columnas N nos identifica de qué orden representa esa matriz. Por el orden, hablamos de una matriz cuadrada, de una matriz fila, de una matriz columna y de una matriz rectangular. Y por sus elementos, matriz triangular superior, matriz triangular inferior, matriz simétrica, matriz identidad, matriz diagonal, matriz nula, matriz adjunta y matriz transpuesta. Veamos ahora algunos ejemplos de acuerdo a la clasificación. Primero por el orden. Decíamos, ¿cómo representa una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada es cuando tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Aquí tenemos la primera fila 1, 3, la segunda fila 1, 2, la primera columna 1, 1 y la segunda columna 3, 2. Entonces, esta es un ejemplo de una matriz cuadrada de orden 2 por 2, es decir, 2 filas, 2 columnas. Matriz fila, solo tiene una fila, la fila 2, 3, 1. Pero ¿de qué orden representa esta matriz? 1 por 3. Una fila y 3 columnas. Matriz columna, tiene una sola columna, pero pueden tener varias filas. Aquí tiene una, dos, tres filas, 3 por 1.
Matriz rectangular. Una matriz rectangular es la que no tiene el mismo número de filas y columnas. Aquí tiene 3 filas y 2 columnas, 3 por 2. Ahora analizamos por sus elementos. ¿Cuándo representa una matriz triangular superior? Primero debemos identificar lo que representa una diagonal principal. Estos elementos que están aquí inclinados, el 1 y el 3, se llaman diagonal principal. También luego vamos a identificar cuando sea una diagonal secundaria, va a ser en el otro sentido, el 1 y el 0. Pero por el momento vamos a hablar de una diagonal principal. Recuerde, si hacemos una liñita así, eso se llama diagonal. El 1 y el 3. Cuando los elementos de la diagonal principal abajo sean ceros, si usted ve aquí, debajo de esta diagonal, hay 0, 0, 0. A eso llamamos una matriz triangular superior. Arriba de los elementos de la diagonal principal son cualquier número, cualquier valor. Aquí está 3, 1, menos 1. Matriz triangular inferior. En cambio, hay elementos debajo de la diagonal principal, pero sobre la diagonal principal son ceros. Matriz simétrica, hablamos que también es de un mismo orden, 3 por 3. Aquí hay 3 filas, 3 columnas. Matriz identidad, todos los elementos de la diagonal principal son unos, hacia arriba ceros, hacia abajo ceros. Matriz diagonal, todos los elementos de la diagonal son diferentes, ¿no? A diferencia de la matriz identidad, tienen que ser todos unos, pero aquí pueden ser diferentes valores, 3, 1, 5. Pero asimismo, arriba y abajo de la diagonal principal son ceros. Matriz nula, cuando todos los elementos de la diagonal son ceros. Transpuesta de una matriz. Una matriz que se obtiene intercambiando las filas por columnas, hablamos de que es una matriz transpuesta. En el ejemplo, la matriz A, 1, 2, 2, 3, 1 menos 1, tiene un orden 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. ¿Cómo encuentro su transpuesta que se simboliza A elevado a la T mayúscula es igual? Esta primera fila 1, 2 pasa a ser columna. Esta segunda fila 2, 3 pasa a ser columna. Esta tercera fila 1 menos 1 pasa a ser columna. El orden de esta matriz transpuesta ha cambiado, 2 por 3. Entonces no es más cuando tengamos una matriz transpuesta cambiar filas por columnas. Operaciones con matrices. Suma de matrices. Para sumar matrices, estas deben ser del mismo orden y se suman término a término de cada matriz. Aquí está en forma simbólica. A más B se sumará los elementos de A y J más B y J. Resta de matrices. Para restar matrices, estas deben ser del mismo orden también. La condición ahora es A menos B. A sub I J menos B sub I J. Producto de un escalar por una matriz. Cuando tengamos un escalar que es un número, este K es un número, se insertará el valor por cada uno de los elementos que contenga la matriz. El producto de matrices. Para realizar el producto entre matrices, debemos verificar que el número de elementos que tenga la fila coincida con el número de elementos que contenga la columna. Y realizaremos la suma de los productos de los elementos de la fila con los de la columna. Y se determina cada elemento de la matriz resultante. Aquí es un poquito complejo el entender con esta forma simbólica. Ya en el ejemplo, veamos que se multiplica filas por columnas. Y finalmente, igualdad de matrices. Cuando sus elementos y orden son iguales, podemos identificar una igualdad de matrices. Y finalizamos con la tarea número 4, que esto por favor corresponde al portafolio. No debemos subirla esta semana, ya que se ha programado una autoevaluación. Esta tarea 4 sigue conservando usted para subirle al portafolio o lo que antes llamábamos trabajo autónomo. De las páginas 83 y 84, la actividad número 9, los ejercicios 1, 3 y 5. Ya indicamos más lueguito la parte de la tarea.
Bien, vamos ahora a resolver algunos ejercicios ya sobre matrices. Me ayudan deteniendo el video. Si es que alguien está, creo que solo yo. Y ponga, por favor, ejemplos de matrices. 1. Sean las matrices. Si usted quiere seguir, nos encontramos en la página 72. Sean las matrices. Dos puntos, la matriz A es igual 1, 3, 1, 2, primera fila, 1, 3, segunda fila, 1, 2. Punto y coma, la matriz B, que es igual, primera fila, 5, 3, segunda fila, menos 7, 12. Menos 7, 12. Y también me da como dato el escalar K. Escalar K es igual a 1/2. Este escalar es un número, no puede ser entero, puede ser fracción, como aquí nos está presentando. Punto seguido. Hallar dos puntos. A más B, punto y coma, A menos B, punto y coma, K por A, punto y coma, menos K por A, punto y coma, A por B. Empezamos la resolución. Primerito, vamos a ponerle nosotros para diferenciar mejor literal A. Nos pide que encontremos la suma de estas dos matrices. Matriz A más matriz B, igual. El orden de la matriz A es 2 por 2, es decir, hay dos filas y dos columnas. El orden de la matriz B también es 2 por 2, ya que la condición para sumar y restar matrices deben ser del mismo orden. Entonces, la matriz A tiene elementos 1, 3, 1, 2. La matriz B tiene elementos 5, 3 y menos 7, 12. Igual. Entonces, la suma es facilito, ¿no? Se suma elemento con elemento. 1 más 5, 6. 3 más 3, 6. Ya está el resultado de la primera fila. 1 menos 7 menos 6. Y 2 más 12, 14. Primera respuesta. Vamos ahora a la parte B, A menos B. Lo primero que vamos a hacer es la definición de resta. A más paréntesis menos B. Eso es la definición de resta. Anteponerle el signo más y dentro del paréntesis el signo menos. Más por menos sigue siendo menos. La matriz A, 1, 3. La segunda fila, 1, 2. Más. Y todos los elementos de la matriz B, como es negativo, hay que cambiarle de signo. Lo que es más 5, le pongo menos 5. Lo que es más 3, menos 3. Primera fila. Segunda fila, menos 7, que debo poner 7 positivo. Y 12 positivo menos 12. Entonces ahí le hemos cambiado de signo el menos B. Y nos queda ya para poder sumar, como en la parte superior, 1 menos 5 menos 4.
3 menos 3, 0, primera fila. 1 más 7, 8. Y 2 menos 12 menos 10. Tenemos ya la Le hice una parte de... pregunta. Dígame. ¿Por qué se le pone, si es una resta, por qué pone A más B y entre paréntesis menos B? Ya, eso le decía. Solo le estoy cambiando, esto se llama definición de resta. Si yo realizo más por menos, ¿a qué voy a llegar? A tener el mismo signo menos. Solo que me estoy acomodando para poder realizar la operación directamente. Porque lo contrario, si yo pongo menos aquí, mentalmente tendría que ir cambiando los signos y una de esas me voy a olvidar alguno de ellos. Entonces, por eso es preferible aplicar esta definición. Todos los elementos de la... Aquí usted tiene A menos B. Entonces, todos los elementos de la matriz B que hicimos, cambiarle de signo. Como es más 5 menos 5, como es más 3 menos 3, como es menos 7 más 7 y como es más 12 menos 12. Y ahí le anteponemos el signo más. Pero ya cambiamos de signo a la matriz B. ¿Listo? Siempre se hace ese procedimiento. Claro, pero cuando sea menos aquí, ¿no? Si es menos. Ya, Porque si solo en es el más, ahí menos. sí le copiamos igualito. Ahí no hicimos ningún cambio. Solo cuando sea menos. Ya le hice, gracias. Listo. Literal C. Ahora me pide que multipliquemos K por A. K por A. Esto es igual. ¿Cuánto vale el coeficiente K? Un medio. Y eso lo multiplico por 1, 3 y 1, 2. Esos son los elementos de la matriz A. Esto va a ser igual. Pues, propiedad distributiva. Un medio multiplicamos por cada uno de los elementos de la matriz. Un medio por 1, 1 por 1, 1, sigue quedando un medio. Pongámosle así. Un medio por 3, 3 por 1, 3, 3 medios. Un medio por 1, un medio mismo. Y un medio por 2, 1. Si yo hago aparte un medio y le multiplico por 2, simplifico la mitad 1, la mitad 1, 1 por 1 es 1. Ya tenemos la parte C, K por A. Ahora, menos K por A. Esto es igual. Aquí puede estar el punto como puse en la parte C o no puede estar. Yo debo entender o sobreentender que es un producto. Menos K que representa un medio, la matriz A 1, 3, 1, 2 y esto va a ser igual. Obviamente que va a ser esta misma respuesta, solo que con signo negativo, porque menos por más me da menos un medio, menos por más, menos 3 medios, primera fila, menos un medio por 1, menos un medio, y menos un medio por 2, menos 1. Y ahí tenemos nosotros encontrado el menos K por A. Vamos ahora al A por B. Siguiente página. Literal E, no creo que nos tocaba. Literal E. A por B va a ser igual. Los elementos de la matriz A, 1, 3, la primera fila, 1, 2, la segunda fila. Por los elementos de la matriz B, 5, 3, primera fila, y menos 7, 12, segunda fila. Esto es igual. En una multiplicación de matrices, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Se multiplica esta primera fila con la primera columna.
¿sí? Primera fila, primera columna. Luego será primera fila, segunda columna. Luego, segunda fila, primera columna. Y luego, segunda fila, segunda columna. Solo vamos a señalar la primera para darnos cuenta. Entonces, que es multiplicar fila por columna. 1 por 5 y le pongo el resultado acá, 5. 1 por 5, 5. Ya, 5 iba aquí. Que es la multiplicación de 1 por 5. Y ahora nos toca el 3 con el menos 7. Más por menos me da menos. 3 por 7, 21. Y de estos dos va a salir el resultado del primer elemento de la matriz. Luego nos toca la misma primera fila con la segunda columna. Es decir, 1 por 3 separado 3. Y 3 por 12 más por más, 36. Hemos terminado de multiplicar la primera fila con las dos columnas. Ahora paso la segunda fila con la primera columna, 1 por 5, 5. Y 2 por menos 7, menos 14. Segunda fila, segunda columna. 1 por 3 es 3. Y 2 por 12 más por más, 24. Esto va a ser igual. Entonces, repito, por favor. Primera fila, primera columna, 1 por 5, 5. Y más por menos, 3 por 7, 21. Primera fila, segunda columna, 1 por 3, 3. Más por más me da más, 3 por 12, 36. Segunda fila, primera columna, 1 por 5, 5. Más por menos, 7 por 2, 14. Segunda fila, segunda columna, 1 por 3, 3. Y más por más, 2 por 12, 24. Y sumo o resto, dependiendo la operación que usted tenga que hacerlo ahí. 5 menos 21 menos 16. 3 más 36, 39. 5 menos 14 menos 11. Y 3 más 24, 27. Cierro el paréntesis. Entonces ahí está realizada la multiplicación de dos matrices. Este es un poquito más demorado, ¿no? Vamos ahora a resolver otro ejercicio de multiplicación que no está en el módulo, sino vamos a hacerle un extra para poder reforzar la parte de multiplicación. Pero me queda 2 minutos, menos de 2 minutos y no voy a alcanzar a hacer. Así es que les voy a solicitar. Sí, dígame. 5 menos 14 no es menos 11, es menos 9. Ay, ¿qué es? Pues muchísimas gracias. Le borro. Gracias por la observación. 5 menos 14 es menos 9. Por favor, haga la corrección respectiva y ahí tenemos. Le decía, por si acaso, alguien ingresó y no le tomé la asistencia de una vez. Yo, Lice. Señorita Borges. Borges, sí, Lice. ¿Alguien más, por favor, que ingresó recién y no le consideramos en la asistencia? Señorita Borges. Listo. Gracias, Lice. Bien, por favor, vamos nosotros a salir de la reunión. Para poder ingresar nuevamente, ¿no? Menos de un minuto me queda. Finalizo y continuamos hoy.